Después de escuchar una y otra vez que teníamos que venir, por fin llegamos al maravilloso pueblo de Mindo. Es un pequeño rincón de Ecuador conocido como la capital mundial de las aves y está rodeado de una naturaleza que parece no tener fin. Pero lo que encontramos acá fue mucho más que un pueblo lindo. Momentos que nos sorprendieron, nos emocionaron y quisieron que este lugar se ganara nuestro corazón. Durante nuestra estadía vivimos experiencias completamente nuevas para nosotros. Así que quédate con nosotros porque te vamos a mostrar por qué Mindo fue una de las sorpresas más lindas que nos regaló Ecuador. Y nuestra aventura del día comienza acá en el Tour de Colibríes. Estamos entrando acá, empezamos un capítulo. No estamos más en Quito, miren quién está acá, el rufianazo. Estamos, les cuento, en el bello pueblo de Mindo, que ya como estuvieron viendo las tomas que hicimos al comienzo, tantas recomendaciones hemos recibido, así que acá están las dos cambios. Estamos con nuestra amiga Rola Loca la Luna, allá está Miriam que nos recibió. Hola Miriam. Vamos a ir a ver los colibríes que tanto nos hablaron, Ok, vamos a... con gusto. Gracias por recibirnos. Rachis. Hola. ¿Qué ondis? Vamos a empezar la aventura por acá por Mindo. La mayoría de cantidad de colibríes vamos a ver solo machos. Solo machos. Las hembras están en la reproducción. Aquí tenemos un nidito de un colibrí, es de la especie Rufus. Como ustedes pueden ver, ahí tiene los... Mira lo dos chiquito bebecitos. que es. No, mira los huevitos. Y nos contaba Miriam que van a venir los colibríes a la mano, tienen que entrar en confianza. Así que miren, acá tenemos preparado. Está la patrón también, esperando, vamos a ver si vienen. ¡Ay! Ese es un jacobino blanca. Y nos contaba Miriam que los colibríes hacen más o menos entre 70 y 80 aleteos por segundo. Es la única ave que puede volar hacia atrás del mundo. Del bosque. Es así, es tan pequeñito, el zumbido es así como una abejita. Y nos contaba Miriam que los colibríes tienen que buscar entre 900 a 1000 flores diarios para poder alimentarse. Por eso lo que hicieron fue plantar algunas de estas flores, como por ejemplo aquellas, para que no tengan que recorrer porque hacen kilómetros a la redonda para poder buscar alimentos. Y por eso vemos tantos, ya vimos varios desde que estamos acá. Miren, justo. Bueno, otro dato que queríamos aportarle que nos dijo Miriam, que tienen dos depredadores. Uno es el tucán y el otro el halcón. Y que Ecuador es el segundo país que más colibríes de diferentes especies tiene, pero el que más concentración tiene en metro cuadrado. Estamos en el paraíso de los colibríes. Bueno, llegamos al final de este recorrido hermosísimo. ¿Vieron lo que fue la experiencia con esos colibríes? Vimos de todo. Queremos agradecerle a Miriam que se portó de 20 puntos, nos recibió con mucho cariño. Gracias. Estamos ubicados a 2 kilómetros de la entrada de Mindo. Estamos atendiendo desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Están cordialmente invitados y yo gustosa en recibirles. Gracias por recibirnos, de verdad. Bueno, Rochu, ¿la pasaste bien también? Sí, re. Fue una re experiencia y esta aventura por mí no continúa, así que acompáñennos. Y salimos de ese maravilloso lugar. Vieron cómo lo que fue, además de la atención de Miriam, que nos trató de maravilla. Todos los colibríes que pudimos ver, las diferentes especies, bueno, increíble. Nunca tuvimos tanto contacto con los colibríes en nuestra vida. Es una experiencia inolvidable, otra de las que estamos sumando a esta aventura. Y da como mucha paz. No, tremendo, tremendo, tremendo. Así que bueno, la primera experiencia en Mindo fue hermosísima. Ahora estamos bajando al pueblo nuevamente y nos vamos a comer algo y después de ahí vamos a ir a otro de las paradas, la segunda parada,
que es otro también de los lugares que queríamos ir, que es característico de este bello pueblo. Así y que yo amo. Vos amas mucho. Amo. Ya le vamos a contar un poco más. Entonces, si te está gustando esta aventura, te invitamos a suscribirte, darnos un like y dejarnos un comentario que nos ayuda un montón y para que podamos seguir viendo estas experiencias mágicas y que vos nos puedas acompañar. Y acá nos vamos a ubicar acá en el Down Coffee, que tiene almuerzos. Ahí están las chicas sentadas. ¿Van a comer algo o no? Sí. Hay un hambre bárbaro acá. Y estamos ingresando al segundo de los puntos, como ya habrán visto, el mariposario. Ahora lo vamos a mostrar más. Permiso. Bueno, bienvenidos al Jardín de las Mariposas. Mi nombre es Silvio. En esta área vamos a ir observando lo que es el ciclo vital de una mariposa, que lo conocemos como metamorfosis. Van a poder apreciar sus 4 estadios, desde lo que son huevos, larvas, crisálidas y al final las mariposas. Miren aquellos pequeños que ven sobre las hojitas. Esos diminutos que ven ahí. ¿Pueden ver, no? Están amarillos, miren que se acá. Igual, ¿no? Dependiendo de algunas especies, aquellos huevos varían en colores, tamaños y formas. Se alimenta solo de capa vegetal. Toda su piel externa va a desechar, es como que hace un cambio o una muda de piel. Por ejemplo, miren, esta es una piel que ellos desecharon. ¿Okay? Miren acá. A ellos se les va a abrir la parte de atrás de su cabeza. Y es ahí donde la oruga va a hacer movimientos. Toda la piel encoge hacia arriba y el cuerpo que está dentro sale para transformarse en esto que ven acá. Esta es ya la crisálida, es la tercera etapa de una mariposa. Y dentro de cada una de ellas que observan ahí es donde ya se está formando, ya desarrollándose la mariposa. Como crisálida permanece alrededor de 18 días y está lista para la eclosión. ¡Cuidado! Es suavecita. Tremendo, ¿vieron lo que es esto? No me imaginamos que era así. Bueno, acá van a poder observar diferentes variedades de crisálidas de distintas especies de mariposas. Es acá donde ellas llegan solo a esperar el día necesario para eclosionar. Justamente las mariposas que observan ahí son de las últimas en eclosionar el día de hoy. Digámoslo así, son mariposas bebés todavía. Por ejemplo, para que ellas estén listas y puedan volar, tardan alrededor de 2 a 3 horas. ¿Hay nada más? Es súper rápido. Ya que es la etapa más vulnerable que van a estar ante un depredador, entonces es un poquito rápido, ¿no? Ellas van a eclosionar con sus alas totalmente pequeñas, todo comprimidas, por eso vemos, miren, mariposas súper grandes, caben en esas crisálidas tan pequeñitas, están colgadas bajo la misma crisálida donde ellas salieron. Y acabamos de salir del mariposario, patrona. Hermosa. ¿Has cumplido un sueño, patrón? No, hermosa, gente, la verdad. Súper recomendable. Sí, sale $8 la entrada. Te muestran cómo vieron todo el proceso y después ves miles de mariposas para los que son amantes de la mariposa, así como la Patron. A mí me gusta muchísimo también. Los también. También. Fueron 2 experiencias que nunca habíamos hecho y haberlas experimentado, la verdad que fue algo re lindo. Son 2 especies que te transmiten como mucha paz. Es verdad. Entonces eso también está bueno. Un dato importante también, lo de los colibríes vale $3 la entrada. Sí. Bueno, experiencias que estamos viendo acá en Mindo, pero esto no termina, así que quédense por ahí, que sigue la aventurilla. Nos estábamos yendo y ¿qué vimos? Unos tucanes, pero nunca he visto los colores que tiene, increíble. Llegó, hay 2, ¿no? Para completar la experiencia. Miren lo que son. Ahí están, el color que tienen.
Y arrancamos otro nuevo día, amigos, acá en mi... ¿Qué tiene la Pichulo? gorrita que tiene, la que le compramos en el centro histórico de Quito, a ver si se acuerdan. Para que no le dé el solcito en los ojitos ahora que tiene este corte de pelo. Arrancamos este día en este paraíso que es lindo, que la verdad nos viene tratando de 10. Hoy vamos a hacer la Taravita, que es un cruce, que yo ya la vamos a mostrar, no les voy a spoilear nada, pero bueno, vamos a hacer cascada. Yo acá abajo ya tengo la malla. ¿Hay trekking, patrona? Hay trekking, hay cascada, hay mate. ¿Hay sanguchito? Hay sanguchitos también. Hay de y hay todo. chapuzón también en el agua. Así que quédense, que se viene alto día. El conductor hace un reporte del camino. El camino viene bien, o sea, está un poco de con pozo, ya no habían adelantado, que estaba un poco angostito, que había unos pozos, pero venimos bien. Igual nosotros venimos con GPS, patrona, ¿sabes por qué? Porque tenemos conexión gracias a Hola Fly, nuestro eSIM de confianza que nos acompaña para cada aventura. Tener conexiones es importantísimo, más si te vas de viaje y estás fuera de tu país. No gastes en roaming caros, así como nosotros. Con nuestro código ¿Dónde dormimos hoy? Tenés un 5% para la compra, así que ¿qué estás esperando, cachorrito? ¿Te vas de viaje? Tenés que ir conectado porque y te despreocupás totalmente del roaming. Chau roaming, no te queremos más. Y tenés internet ilimitado en un montón de países. Y acabamos de dejar la Pituca, la otra a cambio de la Rochu. Estamos todos estacionados en el parqueadero de la Taravita. Es un circuito de 7 cascadas, ya las vamos a ir contando. Nosotros estamos yendo para la entrada, nos salió el parqueadero $2, te puedes quedar todo el día. Es bastante grande, así que está bueno para los motorhomes. Bueno, vamos a ver qué pasa. Hoy prometimos día de trekking y de bañazo. Y acabamos de sacar la entrada, vale $5. Tenemos que cruzar la Taravita. Hay varios circuitos que ahora le vamos a estar contando. Y acá tienen la Taravita, miren cómo es para cruzar. Está buenísimo, vamos a ver otra aventura. El Pichulín también. Y salimos en la Taravita, ¡vamos! Y acabamos de bajar. ¿Cómo fue la experiencia? Está un poco traumada. Venía rápido. Venía re rápido. Venía re rápido. El gorro de la patrona, quedó todo levantado. Les vamos a mostrar las rutas. Tenés una ruta 1 que por lo que me dijeron es un poco más corta. La ruta 2 que bueno, vas a una cascada que es la reina 50 minutos. Y si no tenés la ruta 3 que hay varias, que hay 5. Así que bueno, vamos a ver qué hacemos. Nosotros tenemos la idea de hacer la 3 que es la mayor cantidad de cascadas. Y después ver si podemos hacer alguna más. Vamos a comenzar la aventurilla, patrona. ¿Está preparada para el santuario de las cascadas? Y ahí se nos sumó un amigo. Tras que no tenemos, Tras que no tenemos, miren, el rufianazo. me parece mirar en la cara igual. ¡Hola, vago! Y salimos de la segunda cascada. Impresionante, hay un poco de gente, fin de semana largo. Muy lindo todo el circuito, miren, miren acá voy cruzando. Espectacular, ¿cómo venís, patrón? Muy bien. La verdad, El verde que hay acá que es increíble. la verdad que es un verde y aparte está muy bien señalizado todo. Esta la segunda que hicimos es Guarumos, la primera Ondinas. Y acabamos de pasar la cuarta cascada, la cascada madre. Vamos 4 de 5 en este circuito.
Estamos yendo para la última. Caminazo, la digo, buenísimo. Subida, bajada de todo. Melón viene disfrutando a pleno de esta aventura. Vengan si tienen perros porque vale la pena hacerlo con ellos. Miren, ahí viene el vago. ¡Eso! Oh my God. Y acabamos de salir de la última de las cascadas de esta ruta 3. Pudimos completarlo. El camino, si bien tiene su complejidad, pero no es mucho para caminar. Vamos a comer, descansar un poco y vamos a ver si podemos seguir haciendo alguna otra ruta. Y llegó el momento de los sanguchitos y los mates. Acá a mitad del camino. Y después de comer algo y hasta un heladito metimos, nos volvimos por el camino de ida de las 5 cascadas, que hay que volver por ahí. Y las chicas se van a volver en la tarabita para la parte de las camas. Yo me voy a hacer la ruta 2, que es la cascada Reina. Vamos a ver qué nos depara. Es una camioneta, dicen 50 minutos, pero yo intuyo que vamos a tardar un poco menos porque no hay mucha gente que lo venga a hacer. Ustedes saben, no podemos quedarnos sin conocer casi todo. Los invito, como siempre, acá que me hagan el aguante. Y tal como lo sospechaba, en esta no hay nadie, gente. Arranqué y me crucé 2 personas nada más. Saben que cuando vamos a los lugares donde poca gente viene, la recompensa siempre es mayor. Y nos vamos despidiendo de esta bella cascada de la Reina. Miren lo que fue ese bañazo. Estoy todo fresquito. Estoy preparado para volver después de descansar un ratito. Bañazo. Vamos a volver despacito. Hemos cumplido, como vieron, absolutamente solos. Eso me parece que es los regalos de esta vida, de poder tener un rato para mí acá, de meterme a darme un chapuzón, de sentarme ahí. Bueno, regalos que nos da la vida. Tardé más o menos una media hora, así que más o menos calculo una media hora para volver. En una horita vienen a vivir esta experiencia, recomendadísima. Y ya terminé la ruta 2, que era la que me traía de vuelta, como saben, de la Reina, para tomarse la tarabita. Hay creo que 2 horas de espera por lo que escuché, así que seguí. Voy a volver por la ruta 1, o sea, vamos a completar todas las rutas y vamos a hacer una cascada más. Vamos a completar las 7. Quiero el aguante de ustedes como siempre. Si les está gustando, déjenos un like y vamos a completar este circuito. Y es acá donde hace la división para volver. Si seguía para la izquierda, me iba otra vez al circuito de las 5 cascadas. Y ahora sí, gente, dejamos la última de las cascadas, hemos completado las 7. ¡Vamos, el equipo! Me quedan las últimas subidas y terminamos de completar este bello parque que les recontra recomendamos para que vengan. Es súper natural, como vieron. Tiene un montón de atractivos, además de la cascada, lo que son esta naturaleza, este verde. Bueno, volvimos de hacer el Parque de las Cascadas. Dejamos las camionetas ahí estacionadas, que nos estamos quedando a dormir por ahí, muy tranquilo. Y nos vamos a ir a hacer la última parada de Mindo, que es el centro. Vamos a ver si comemos algo. Y finalmente nos vinimos a Pranjuga, vamos a comer. ¿Hay hambre después de todo el trekking? Estamos súper cansados, pero contentos porque lo que disfrutamos hoy. Qué lindo Mindo. Hermoso Mindo. Tenemos pocos días acá, pero nos gustaría volver en algún momento. Pues te salió relocutor. Me gustaría volver en algún momento. Llegó el Murphy. Acá tenemos una trucha frita. La patrona también pidió lo mismo. Y la Rochu pidió una trucha, ¿cómo era? En salsa de mango. Salsa de mango. Miren qué rico, qué pinta que tiene esto. Está espectacular. Bueno, vamos a comer, chicas. Tenemos un hambre bárbaro.
Y nos estamos despidiendo de Mindo. Vamos a continuar ruta, patrona. Sí, qué hermoso. Hermoso. Es un paraíso, gente. Tienen que venir a este lugar porque es hermoso. Nos vamos a recorrer otra región de acá de Ecuador que todavía no pisamos. Nunca. Así que está bueno aprovechar. O sea, como saben, el pasaporte Juan todavía sigue sin llegar. Es recorrer lo que más podamos de este hermoso país. Otra joyita que vamos a descubrir, y Mindo también fue otra de las joyitas, así que no paramos de sorprendernos con este maravilloso país, como dice la patrona. Nosotros vamos a continuar en la próxima semana, patrona. Si nos quieren acompañar, si quieren sumar a esta comunidad de donde dormimos hoy, que ya somos más de 12.000, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer, pichulo? Suscribirse, darle like y dejarnos un comentario que nos ayudan un montón. Nos vemos en el próximo capítulo de Donde Dormimos. ¡Ah!